Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, hemos visto que si yo tengo esta función y, por ejemplo, calculo la tasa de variación media entre estos dos valores, ¿vale? Entonces este valor será el menos 5 y este x es el 4, este es el 3 y este es el 1. Vale, entonces si yo calculo la tasa de variación media de esta función entre el menos 5 y el 4, pues va a ser el incremento de y entre el incremento de x, ¿no? El incremento de y, que es f de 4 menos f de menos 5, siempre es el superior menos el inferior, partido por 4 menos 5, que me quedaría más 5. Entonces, el f de 4 hemos visto que es 1, el f de menos 5 es 3, luego 1 menos 3 y partido por 9, es decir, 2 menos 2 novenos. Eso me está diciendo que de alguna manera mi función para pasar desde este punto hasta este punto ha bajado. En 9 que ha avanzado he bajado 2, ¿no? Claro, si yo trazara aquí una recta, ¿vale? Si yo calculo la pendiente de esta recta, cogiendo estos dos puntos de mi recta, yo diría que, como la pendiente sé que es lo que subo entre lo que avanzo, ¿vale? Pues para pasar de este punto a este, siempre de izquierda a derecha, que es como escribo, lo que he hecho es bajar 2 y avanzar 9, luego bajo 2 y avanzo 9. Es decir, la tasa de variación media de mi función coincide con la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Claro, si yo para la tasa de variación instantánea lo que hago es este intervalo entre menos 5 y 4 hacerlo cada vez más pequeñito, pues claro, cuando yo lo vaya haciendo más pequeño, imagínate que hago hasta el menos 1, el incremento de x va siendo menor, en este caso es 4, el incremento de y pues sería de menos 3, ¿no? Porque estoy bajando 3, luego la tasa de variación media, entre el menos 5 y el menos 1, ¿vale? Que ya he reducido más de la mitad mi intervalo, sería el incremento de y, que es menos 3, entre 4. He pasado de este punto, el incremento de y sería desde aquí arriba, claro, desde la imagen del menos 5, luego el incremento de y sería 6. Menos 6, porque lo que he hecho desde el menos 5 hasta el menos 1 es bajar, luego el incremento de y sería menos 6, que sería lo mismo que si yo hiciera la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿vale? Esto coincidiría con la pendiente de esa recta S que he hecho aquí, ¿vale? Entonces, la tasa de variación media coincide con la pendiente de esta recta. Claro, cuando yo haga la tasa de variación instantánea, lo que voy a hacer es que ese intervalo lo voy a hacer pequeñito, es decir, voy a hacer el límite cuando h tiende a 0, luego ese intervalo va a ser muy pequeñito, y si amplío esa función en el menos 5, imaginaros que el menos 5 está haciendo así, lo tengo ampliado, este es el número menos 5, cuando yo haga el límite cuando h tiende a 0, quiere decir que voy a coger el mínimo intervalo que se puede, luego la recta que venía siendo tangente, que venía siendo secante, cuando el intervalo es más grande, cuando el intervalo se haga infinitamente pequeño, esa recta se convierte en una recta tangente a mi curva en este punto. Luego voy a tener que la tasa de variación instantánea en menos 5 es el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 5 más h menos f de menos 5 partido por h, que hemos dicho que va a ser f' en menos 5, y que vemos que entonces es la pendiente de esta recta que es tangente a mi curva en x igual a menos 5. Luego, la interpretación geométrica de la derivada es que la derivada coincide siempre, la derivada de una función en un punto A coincide con la pendiente, y esto es muy importante, de la recta tangente a esa función
en el punto A.